Claro. Maestro, disculpe la insistencia. Acerca de lo de la película, la vamos a ver, ¿se va a discutir en la clase entonces o sí se va a hacer el ensayo como lo había propuesto? Se va a discutir en la clase, ¿vale? En este caso solo les pediría para marcar la proporción de la evaluación, un ensayo sobre la película que tengamos marcado cómo es que se dio qué opinaron, qué vieron, qué pudieron entenderle. Y ya vamos estructuralmente hablando de la película en la última clase que tengamos, ¿les parece? Muchas gracias, maestro. Sí, más que nada porque tiene un porcentaje de promedio, solo por eso. Bueno, como nos había comentado el jefe de grupo, vamos a darle una revisión a los criterios de evaluación. La clase ya se está grabando. La calificación del examen 1 ya se realizó, ya está en plataforma. El ensayo es sobre la semiología o los conceptos de normalidad. El ensayo de la isla siniestra, como lo acabamos de decir, es un ensayo significativo para tener calificación, para que podamos tener evidencia de que se realizó la observación de la película con fines didácticos. Y vamos a ofrecer también este foro de discusión sobre el artículo que se envió del DSM-4. Comparto la pantalla para que lo veamos todos. Así como el trabajo final, que es la semiología, que es cómo estaríamos proponiendo un proceso de criterio en alguno de los pseudosíndromes que están presentándose a lo largo de nuestra cultura. El ejemplo de la propuesta de examen es desarrollar una propuesta nosológica de categorización y taxonomía de rasgo, trastorno, enfermedad de uno de los siguientes fenómenos: del nido vacío, del niño tirano, de adicción a los videojuegos, de niños cristal, de machos alfas, mujer lobo, de sugar daddies o babies, de otaku, de cutting, de moving, de godines, de reyes, chairos o fifís. En general son categorías de personas que se pueden hacer taxonomías y que deben de ir respondiendo a la página 94 de lo que nos propone Veloch, libro que ya se envió al jefe de grupo, en donde se debe de ir observando descripción, diferenciación, clasificación y taxonomía numérica. El ejemplo, vamos a intentar describir una lobuki, también conocida como reina de la noche, con características de criterio, con exclusiones, con diferenciaciones. Si tuviéramos que llevar, como lo habíamos dicho, en una taxonomía numérica, tendríamos que proponer Protolobuki 1 y de las Protolobukis, cómo se van derivando. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. Y también una proyección a lo largo del tiempo. Esto es un ejercicio, sobre todo un ejercicio, pues, curioso, creería yo divertido, pero nos va a ayudar para poder ir observando cómo es que se están proponiendo esos criterios de taxonomía o criterios de clasificación, ¿vale? Subo la versión actualizada de las diapositivas. Con esto terminamos el contenido de la clase y ya nos ponemos a ver a lo mejor unos cuantos casos prácticos en el momento de el próximo sábado. Algo que ya se nos fue Marta, no. Algo que les había comentado es que existe, pues sí, estoy un poquito, ¿cómo explicarlo?, preocupado por esta parte formativa. Nos ponemos a mano cuando nos podamos volver a reunir, si es que sea necesario, si es que fuera indispensable, y si no, tienen mis datos de contacto y en situaciones escolares o extraescolares podemos ayudar, apoyar en lo que sea necesario, ¿va? Hay que adaptarnos un poquito porque, bueno, la situación es mundial, pero sí, vamos a estar al pendiente, ¿de acuerdo? Y vamos a salir de esta y mientras más organizados mejor.
Vamos a ver el tema de la semana 8, la perspectiva de la teoría psicoanalítica durante este proceso de clínica psicológica. Muy probablemente esta es la clase con más carga, con más contenido psicoanalítico y sobre todo también clínico. Empecemos desde esta base porque el resto, pues bueno, es en función de poder ir manejando muchísimos otros esquemas de la psicología contemporánea, aunque pues bueno, la parte del análisis clínico siempre es importante. Aquí como lo decía, ay, déjenme acordarme, su nombre empieza con L. Bueno, como se mencionaba en el momento previo de la clase, no hemos visto muchos casos prácticos, no hemos visto muchas situaciones base en este sentido. Ahorita sí me gustaría que pudiéramos ir abriendo el micrófono, preguntando, y ¿sabes qué? Mira, ¿cómo se aplicaría esto con un paciente? ¿Cómo sería esto en una situación real? ¿Cómo se abordaría esto de una manera clara, tácita, específica? Porque, pues bueno, es precisamente esta clase introductoria para poder hacer y entender estos temas que van más para la psicología clínica. Dentro de esta perspectiva, creo que lo más importante de entender es la palabra específicamente, la clínica. Clínica viene de clinique, que en griego significa práctica médica junto a la cama. Clique, significa por ahí cama. Entonces, pues nos está dando una recomendación de la observación directa con el paciente. Aunque está muy de moda la teleconsulta, aunque está muy de moda los procedimientos pues, a largo plazo, creería que lo importante es que pudiéramos observar cómo se va dando este proceso clínico de manera directa. ¿Cuántas veces le mandamos un mensajito a nuestro médico de confianza y qué nos responde el médico? Oye, ¿sabes qué? Pues lo veo, tráetelo así, aunque le describamos exactamente temperatura, rasgo, color, le mandemos fotos, ya nada más nos falta describir a qué huele cierta cosa, qué es lo que todos los médicos nos van a decir, tráetelo. Creo que lo mismo aplica en psicología, en psicopatología. Hay que verlo, hay que estar al pendiente, hay que tener un acto de presencia para poder sacar todos los elementos simbólicos, semiológicos que implicaría la ejemplificación, la observación clínica que debemos de tener con nuestros muchachos, con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, con nuestras personas, nombres en nombre que quieran ponerle. En lo personal estoy muy acostumbrado a decirle a una persona que asistimos, apoyamos como paciente, a una persona, no importando si tiene una problemática de vida o una dificultad de vida, como persona. Entiéndase esas diferenciaciones en los libros de texto. Las personas que tengan dificultades, podremos ayudarnos a superar sus dificultades. Las personas que tengan problemas, tenemos que apoyarlos, asistirlos, acompañarlos para que o puedan decidir la solución de este problema o puedan tener la adaptación a este problema, ¿vale? Y para eso se necesita una observación vista desde la psicodinamia, una escucha guión observación directa con el paciente. Vamos a compartir un poquito de foro. Cuéntenme, chicos, ¿cómo ustedes se imaginan, cómo ustedes han visto la práctica clínica del psicólogo? Psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, constelador familiar, experiencias clínicas que ustedes tengan, hayan tenido o se imaginen. Abrimos micrófonos o leemos el chat. Cuéntenme. Lo que pasa es que depende del terapeuta, maestro. Depende del terapeuta, de cómo el enfoque que tenga y de cómo va manejando la situación. Entonces, varía de persona a persona, de cómo maneja una situación, un problema, cuando se le presenta y cómo va dirigiendo al paciente para poder lograr el objetivo.
en esta dirección del paciente, vayamos desde lo más básico. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura popular también hemos tenido observación de todas estas situaciones. Hay series que son como series de terapia grupal, en donde se ve precioso y hermoso y un círculo así todo bonito, y que depende, como nos dicen, podemos tener muchas interpretaciones o muchas formas de poder intervenir. Podemos hacerlo en pasto, podemos hacerlo descalzos, uniformamos a las personas, como vayan llegando, con sillas, sin sillas, enfrente de una tribuna, con un teatro, todos en un círculo. Depende del tipo de intervención, como tenemos la técnica para hacerlo. Muy bien. También se ha visto algún tipo de situación y de serie, ¿no? Estas in therapy que luego salen, que son muy populares, y se observan a las personas enfrente de escritorios, con una barrera, en un cuarto en un cuarto grandote con muchas luces, solamente con un escritorio, personas esposadas a las mesas de exploración, y tenemos de muchas formas, ¿no? Creo que la única variante, la única constante es precisamente esa relación entre una persona experta, entre una persona que se denomina el médico y el enfermo. Incluso por ahí Molière se burlaba un poquito de la situación de que era el enfermo, el médico a palos. ¿Cómo era esa obra? Sí, la obra de Molière es El médico a palos. ¿Cómo se llama? El médico a palos. El De médico a Molière. palos. Y nos dan esa interpretación, ¿no? Que a veces los dichosos matasanos, que matan a los sanos, van a estar alrededor de las situaciones más complicadas de la enfermedad, ¿no? Entiéndase que aquí es una batalla a veces de tres formas: del paciente que está pacientemente esperando, al médico, al clínico, que está intentando descifrar las características de intervención, a ese tercer ente que no se conoce, pero que se le puede describir, se le puede categorizar como la enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a observar un poquito la presentación, ¿sale? ¿Por qué? Porque empecemos con un poquito de esta clínica psicodinámica, psicoterapéutica, psicoanalítica, en donde la manera en la que se iba ejecutando los principios de esta práctica, pues la podemos remontar a nuestro siempre clásico Freud. Freud desarrolla mucha de esta dinámica en su consulta de Vergasís del 19. Disculpen ay, que holandés creo, no me acuerdo qué idioma se habla aquí en Viena, pero es la dirección en donde se desarrolla toda la consulta de Freud para poder ir estipulando el aspecto pues de la exploración psicoanalítica de las personas. Esta era donde se encontraba su consulta. Si prestamos atención a la pantalla, la hacemos un poquito más grande para que se puedan ver los detalles. Y aquí es justo cuando empezaban las ocupaciones. Ven ahí hasta el signo nazi que se encuentra en el conjunto de departamentos. Qué cosas, ¿no? Recordemos que Freud huye precisamente por el miedo de la Segunda Guerra Mundial. Y miren, así es como se estaba desde el principio su consultorio. Él vivía en ese conjunto de departamentos que le mencionaba, pero tenían un departamento en renta para realizar su consulta. Ven lo que está acá, es el diván que empezó a utilizar para poder llevar esta consulta de asociación libre y empezar a describir sus teorías. ¿Ustedes de dónde se imaginan que viene el diván? Los leo, los escucho. ¿Cómo, maestro? ¿De dónde viene? O sea, ¿cuál es su origen? Ajá, porque es que de repente salió un diván y ahí todo el mundo empezó a dar las consultas en divanes, que hoy ya no se ocupa mucho.
Bueno, antiguamente decían que era porque, bueno, en psicoanálisis es por la escucha, ¿no? Y que el terapeuta pues está en la parte de atrás únicamente escuchando y aparte dicen que la posición de estar acostado Ujú. es muy favorable para recordar la relajación. Mirar al techo también, ¿no? Exactamente, sí, la posición ayuda demasiado. Y en general es adecuada. Freud le intentó de muchos lados, ¿sale? Freud intentó con tinas de agua caliente, Freud lo intentó con escritorios, Freud lo intentó cuando empezó también con el diván, que fue el regalo de una paciente que tuvo, no, o sea, no empieza luego con el diván, no es que fuera un artículo de decoración estándar para los estándares de Viena en esos años, pero resulta que una paciente lo intentó seducir porque estaba recostada en el diván, entonces pues en posiciones francamente seductoras, Freud dijo, no hombre, pues esto como que no es tan adecuado. Es como que imagínense que nosotros nos empezamos a dar una consulta con una cama así toda ceremoniosa a la mitad de la habitación. Sería un poquito complicado, aunque a partir de esa experiencia es donde Freud, por comodidad, la leyenda, toma una postura de justo estar en la parte de atrás, que sería en la nuca de los pacientes. ¿Sí logran ver la imagen? Sí. Sí, sí, maestro. Entonces aquí es donde más o menos van logrando, además de que el diván permitió que la técnica más específica, más estándar del psicoanálisis, que es la asociación libre, pues se pudiera ir desarrollando, ¿no? Contaba que el sillón, pues yo lo veo horrible, francamente lo veo feo, lo veo viejo, lo veo desgastado, y dicen que siempre fue así. El regalo lo hizo su paciente Madame Benvenisti, y lo hizo como una señal simbólica de decir, ya no lo necesito, ya no lo ocupo. Entonces lo regaló a pues su doctor favorito. Y mencionan que constaba de 3 piezas: el sillón desgastado, una alfombra para tapar lo desgastado y una almohada francamente deteriorada. Pero eso funcionó para que pudieran hacer esta clínica psicodinámica muy, muy bonito. Donde esta dirección se queda en Viena. De hecho, hoy es un museo, pero el sillón, aunque uno pensara que se encuentra en esa oficina, no es cierto, se encuentra en Londres como parte de como parte de los últimos aposentos que tuvo Freud antes de morir. ¿Cómo la ven, muchachos? Para poder realizar, bueno, ahora resulta que estamos en clases de interiorismo, no. Para poder realizar esta práctica, pues se va necesitando la conjunción de múltiples elementos prácticos, teóricos, que nos ayuden a resolver el problema de cómo pasar una conversación entre 2 personas a un proceso profesional y técnico de resolución de una dificultad, de un problema, o para el caso del psicoanálisis, del conocimiento y del reconocimiento de las situaciones del yo. ¿Vale? ¿Cómo creen? Alguna vez lo he dicho en la clase, se los vuelvo a preguntar. ¿Cómo ustedes entienden el método de trabajo que nosotros como psicólogos, terapeutas, psicoanalistas tenemos con nuestras personas? Si usted pudiera especificar un poquito más la pregunta. Va una analogía. Mm. Un albañil trabaja con ladrillos como un psicólogo trabaja con La mente. Mentes. O sea, nosotros agarramos mentes y las manipulamos con las manos. No,
No, intentemos hacer un símil más preciso. Porque en ese caso quedaría el quesero trabaja con leche como el psicólogo trabaja con mentes. ¿Me doy a entender? Claro. Con pensamientos, con cogniciones. Con seres humanos. Actitudes, comportamiento. Y sobre todo con lenguaje. La única conducta que nosotros ejercemos, la única herramienta que nosotros tenemos para ofrecerle un servicio, un tratamiento a una persona es el lenguaje. Sí, como nos marca la compañera, con una actitud, que es la conjunción de lenguaje verbal y no verbal, pero sobre todo con un aspecto de comunicación verbal, ¿se entiende? Lo único que yo tengo para ayudar a asistir a nuestras personas son nuestras palabras. Y debemos de tener mucho cuidado con el uso de las mismas. Ahora, ¿qué nos decía este lenguaje que a su vez tiene simbolismos? Aristóteles afirmaba, las palabras son los símbolos de los estados del alma y las palabras escritas son los símbolos de las palabras habladas, introduciendo así la noción del símbolo en las consideraciones sobre el lenguaje. El lenguaje entonces es un conjunto de símbolos, de símbolos sonoros, símbolos escritos, gráficos, aunque también de símbolos imaginarios, de significativos. ¿De acuerdo? Dentro de esta mecánica, Foucault nos menciona el ejemplo de que utilizaban los griegos para poder identificarse o para poder otorgarse derechos o valores que eran considerados las Teresa Hospitalis. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No, no, maestro. Ahorita tenemos certificados electrónicos que nos permiten saber que un documento es válido, que un documento es original, ¿cierto? Pero en la antigua Grecia difícilmente podían saber cuando una persona estaba diciendo la verdad. Oigan, yo llego y les digo, ¿saben qué, muchachos? La Libre está diciendo que vamos a dar por terminado el semestre, que todos se van con 10, y qué padrísimo creerlo, pero alguien nos va a decir, no, a ver, espérate. Mando un mensajito a mi coordinador académico para ver si esto es cierto, porque si no, cualquier hijo de vecino como el profesor va a venir y nos va a chismear que, que las cosas están mal, ¿no? O que las cosas están bien o que son así. ¿Cómo lo resolvían en la antigua Grecia cuando tenían que hablar de las propiedades o de los permisos de siembra y demás? Se utilizaban tablillas de cerámica. Vamos a llegar a algún punto. Todo esto tiene un sentido, ¿sale, muchachos? No se me estresen. Me van a decir, bueno, ¿y este loco qué? Se utilizaban este tipo de tablillas para poder romperlas. Cuando estaban enfrente del interesado, el sistema de gobierno escribía los datos básicos de que te doy permiso para sembrar, te doy permiso para recaudar impuestos, te doy permiso para X, Y, Z, y la rompían. Y cuando las fracturaban y se tuvieran que identificar a futuro, debían de presentar el pedazo de tablilla que te quedaba para poder unirlo. Y si empataba perfectamente, el trato del contrato seguía su curso. Pero si no, había un problema porque no estaban diciendo la verdad. De ahí que nuestra versión moderna para hacer un trato, pues sean los corazoncitos medios extraños, ¿no? Que si no empata es porque te fuiste con otra. Bueno, entendiendo esto, ¿qué relación tiene con el lenguaje según Foucault? Que nosotros al manejar un proceso tan amplio, tan específico y tan claro como son las palabras, con símbolos, con significados, con significantes,
Debemos empezar un proceso clínico, un proceso psicoanalítico con nuestro paciente para poder saber cómo es su tablilla de cerámica, para poder entender de qué forma se encuentra él conceptualizando al mundo. Las palabras existen, pero los significados detrás de las palabras cambian, y cambian de persona a persona. Como nos decía la compañera, ¿sabes qué? Así como existen oficinas, así como existen tipos, así como existen personas, que cada una de las formas de hacer psicoterapia varía de elemento a elemento, de filosofía en filosofía, de escuela en escuela, también cada uno de nuestros sistemas de lenguaje, de nuestros sistemas de la palabra, del uso de la palabra con las personas, entendiendo que la práctica clínica solo se dará a partir de la palabra o del lenguaje representa simbolismos explícitos y tácitos, verbales y no verbales, sonoros, auditivos, gráficos, prácticos, actitudinales. Yo voy a poder ir entrando poco a poco en este sistema de retroalimentación, en este sistema de objetivización con nuestro paciente. ¿Cómo? Como lo hizo Freud. Freud utilizó una técnica para empezar este proceso, una técnica psicoanalítica de asociación libre. Entonces, cuando fue perfeccionando la manera de acercarse, la manera de abordar a estos simbolismos del lenguaje, hacía que los pacientes se recostaran en el diván, y poco a poco iba logrando este proceso de asociación libre, haciéndolo claro, haciéndolo preciso, haciéndolo fluido, y alejándose del escrutinio también de las personas. Alguna vez él comentó a conocidos, bueno, es que imagínense estar 8 horas siendo observado, no me puedo exponer a tanto, y por eso es que se nos fue a la cabecera del diván, ¿sale? Bueno, entendiendo esto, alguna vez Freud, intentando ya sacar más aspectos de intervención, imaginemos el caso, tenemos un paciente, que este paciente nos va recurriendo en su conversación un sueño. El sueño lo describe Freud en sus obras completas. El dormir quedaba interrumpido por un ataque de angustia con alucinaciones. En el sueño, el diablo le gritaba, un paciente que recupera su sueño con Freud. Ahora te tenemos, ahora te tenemos. Y lo hacía desesperarse, aterrorizado. Primero no podía gritar y después recuperaba la voz y se le oía decir, no, a mí no, yo no hice nada. O también, por favor, no, nunca más lo haré. Lo que en el trabajo analítico discierne es que el sueño expresa. Volvamos a nosotros. Yo llego con mi psicoanalista, que es Freud. Me siento en el diván, me acomodo y de repente empiezo a explicarle. ¿Sabes qué, Freud? Doctor Freud, neurólogo Freud, como guste. Yo tuve un sueño terrible, un sueño en donde me ahogaba, en donde de repente llego y está un diablo, y este diablo me dice, ya lo tenemos. Yo me siento con una angustia, yo me siento con una desesperación, que no puedo hablar y después, ¡pum!, sale, ¿no? ¿Cómo es que nos proponen esta condición? Nos dice Isakovich, en la clínica psicoanalítica y más allá del principio del placer. Este libro se los voy a pasar, está muy bonito, está muy entero, sí es muy psicodinámico. Recuerden que las lecturas psicodinámicas, hasta psicoanalíticas, hasta que ya se tiene como músculo, se pueden ir interpretando bonito. Pero, ¿qué nos dice en este capítulo Isakovich? Una excitación sexual que su comprensión no puede dominar y el sueño no puede ligar, en ese instante horroroso en que el soñante no puede gritar, ese llamado inadmisible se hace oír en el sueño, pero cavando el silencio en el que se precipita el grito. El grito, pues, no se oye, es mudo,
la angustia traumática suficientemente fuerte no encuentra aún una salida de la vocalización. El nudo en la garganta conecta el deseo con la angustia en el instante de la inminencia del objeto. Es la descripción que hace Freud sobre la interpretación que tiene de este sueño. Impresiones dolorosas de angustia, de prohibición, de desengaño, de castigo y de culpa que provienen de las tendencias masoquistas se hacen lugar en la elaboración onírica. Estos sueños buscan recuperar el dominio por medio de un desarrollo de angustia sobre las impresiones traumáticas que despierta la pulsión que emerge de la fijación traumática. Entonces, ¿qué nos interpreta Isabel de la interpretación de Freud que tuvo un paciente con un sueño del diablo? Una angustia tan frustrante, tan incapacitante, tan dolosa, tan compleja, que iba a estar imposibilitando el habla, imposibilitando la voz, imposibilitando incluso la acción. Recordemos que las pulsiones que Freud nos comenta desde base, pues son pulsiones de vida o de muerte, de incapacidad o de imposibilidad. Les paso de una vez el contenido para que no se me vaya a pasar. Permítanme un segundito. Ajá. Se lo mandamos a Luis, ¿va? Sí, profe, gracias. Está bonito, está cortito, tiene muchos capítulos, pero le repito, hasta que tenemos un músculo es como logramos entender como las minucias de eso. Continuemos con la presentación. Entonces, esta forma de interpretar la mecánica de la conversación, esta forma de interpretar la mecánica del sueño, nos va a permitir a nosotros, no solamente del sueño, sino de todas las palabras que existen en ese momento, una manera, una forma, un desenlace, una trama, una narrativa que podemos utilizar para la interpretación del consciente de las personas. ¿Me doy a explicar? El golpe de la clínica, la psicología clínica, va a ocurrir en el momento en el que nosotros nos exponemos al otro y nos exponemos con todo nuestro lenguaje, con todas nuestras palabras o con todas nuestras no palabras, con todas nuestras actitudes, con todas nuestras formas, con todos nuestros códigos de vestimenta, con todos nuestros momentos de distancia y de acercamiento. Todo se vuelve significativo en el momento en el que realizamos una clínica psicológica, psicoanalítica. Por ello, lo importante de los espacios, por ello, lo importante de las distribuciones, por ello, lo importante de hacerle una viñeta histórica a algo tan significativo como lo fue un mueble usado regalado a Freud. ¿Hay algún comentario de esto? Sí se entiende que es medio extraño, ¿no? Que como que rebasa un poquito el poder de la lógica. A mí sí me hace mucho clic lo que está usted diciendo. En comunicación, en la carrera de comunicación, yo llevé una materia que se llama análisis del discurso y justamente es estudiar lo que te dice el individuo, no nada más textualmente, sino detrás de esas palabras, ¿qué te está diciendo? Por ejemplo, cuando yo explico con mis alumnos, lo que es connotación y denotación, cito un ejemplo de algo que sucedió en la telesecundaria con la que compartimos instalaciones. Resulta que había unos profes que hicieron una pastorela y les dieron aguinaldos a estos chicos
y les decían, recuerden chicos que estos aguinaldos salieron del presupuesto de los maestros, ¿no? Y todo el tiempo se los estaban recordando. Y entonces yo les digo a mis chicos, a ver, detrás de eso que les estaban recordando todo el tiempo, ¿qué les estaban diciendo? No, pues les estaban diciendo que agradecieran porque ellos habían puesto su dinero, ¿no? O sea, en palabras más coloquiales. Entonces creo que estamos ahorita en investigación cualitativa, estamos Ujú. leyendo un libro un manual acerca de la investigación cualitativa, y hay un cuate que se llama Maikut que menciona que el hombre se crea a sí mismo, se explica, se esconde a través del lenguaje, ¿no? Entonces nosotros creamos nuestra realidad con base en las palabras y, como decía usted, no solamente con base en las palabras, sino con base en lo que omitimos, nuestro código de vestimenta. Posiblemente podemos estar diciendo algo, pero nuestro lenguaje corporal está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces sí me hace mucho clic esto de la dialéctica entre el psicólogo y el paciente, ¿no? O sea, creo que sí tiene bastante sentido. Entendiendo que todo este discurso, que toda esta narrativa nace desde la corriente psicoanalítica que gusten y manden. Es importante, como nos habíamos dicho desde el principio del curso, yo soy cognitivo-conductual, ¿sale? Soy un neuropsicólogo que utiliza técnicas y estrategias cognitivo-conductuales para rehabilitar a sus pacientes, para dar instrucciones a sus familias, para estar interviniendo con sus personas, con sus usuarios, con sus clientes, lo que gusten y manden, ¿sale? Lo mío es cognitivo-conductual, pero no significa que no exista un bagaje psicoanalítico, psicodinámico, estándar, que permite que la práctica cognitivo-conductual pues también tenga un hilo de conversación, que también tenga un hilo de construcción. Y eso es la narrativa de las personas, el lenguaje de las personas. Les repito, ustedes como psicólogos van a trabajar con un solo material, con un solo elemento, sus palabras. ¿Cómo aprendan a decirla? ¿Cuándo aprendan a decirlas? ¿Y cuándo aprendan a guardar silencio? Parte de la mecánica, de la estructura y de la formación que deberán ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Sí con prácticas, sí con andamiaje, sí con profesores que estén detrás de ustedes, ¿vale? Pero sí es una chamba que tenemos que ir desarrollando nosotros. Llega un albañil y el jefe maestro de la obra le va a decir al aprendiz, cárgate la tabique, llévalo de aquí, llévalo para allá, prepárate la mezcla, y lo va a hacer todo el albañil, y va a ir aprendiendo mientras lo va haciendo, con sus manos, con sus herramientas, con sus procedimientos, con sus estructuras. Nosotros somos lo mismo, salvo que los ladrillos, la mezcla, el cemento, la piedra, la grava y la cal, pues son teorías psicológicas y nuestras palabras. ¿Sale? Dicho eso, ¿de qué forma el discurso se vuelve una formación sustitutiva? Esto lo seguimos viendo en Isakovich. Las enumeraciones más o menos del uso de formaciones sustitutivas incluyen síntomas, actos fallidos, chistes, sueños, el chiste o la agudeza del lapsus, el olvido del nombre, el acto fallido, el síntoma, pudiéndose agregar el recuento encubridor, pero en general no se resalta debidamente que hacia los 1905-10, Freud en algunos pasajes incluye las ocurrencias y aún a proporciones importantes el propio discurso consciente entre las formaciones sustitutivas. En los fenómenos bajo tratamiento ejercían su acción eficaz dos fuerzas encontradas. Por una parte, su afán consciente de traer a la conciencia el olvidado presente en su inconsciente, y por la otra, la consabida resistencia que se revolvía contra ese devenir consciente de lo reprimido o sus retoños. A ver. ¿Qué significa todo esto? ¿Alguien lo puede medio interpretar? Lo volvemos a leer y lo intentamos explicar. Cuéntenme.
Ok, bueno, cuando llevé la materia de psicoanálisis el semestre pasado, sí Ujú, vimos esto, por ejemplo, del acto fallido, que tiene que ver con el inconsciente. En el texto que usted nos está, que está presentando, mencionan una cuestión consciente y otra inconsciente, ¿no? Y ujú, que al menos el psicoterapeuta, bueno, en este caso hablamos de psicoanalista, ¿no? Tiene ujú, que percibir o debe tener esta audacia para poder percibir, ¿no? Cuando a lo mejor a través de ciertos mecanismos de defensa, el paciente está tratando de omitir cierta información o está tratando, incluso puede ser que está haciendo un esfuerzo por hablar de ciertas cosas, pero hay una lucha, digamos, entre lo que quiere y a lo mejor de cuestiones como reprimidas, puede ser, ¿no? A lo mejor puede ser ahí el encuentro del ello, el yo y el super yo, ujú. que el psicoanalista tiene que estar preparado para poder darse cuenta en el discurso del paciente en qué momento está hablando el yo, en qué momento está hablando el ello, el super yo, ¿no? Y creo que igual ahí podría intervenir, ya siendo una más meramente una interpretación mía. Hablando o no hablando, en qué momento está expresando o no expresando. Pero el detalle en este momento es entender que siempre lo hacemos, que siempre lo estamos, que siempre lo exponemos aún no exponiéndolo. ¿Recuerdan lo que les había dicho en clase? Yo no me pongo a interpretar a las personas a menos que me paguen. Sí, claro, lo llevo muy presente. Sí, porque cuando recién entré a psicología, como que yo quería así como tratar de leer todo, ¿no? Pero pues sí, también es una chamba, ¿no? Que Es que como usted nos dijo, o sea, al menos que la persona voluntariamente te lo pida y digamos, estés en tu chamba, pues hazlo, pero también es de mal gusto como el estar diciéndole a la gente, como nos dijo, vamos a ver matices de ciertos trastornos en las personas y no les vamos a estar diciendo, oye, tú tienes esto, el otro, ¿no? porque uno es descortés, pero sobre todo, todos contamos, todos somos, todos tenemos un poquito de locura y de Claro. desesperación en ese momento de nuestra manera de percibir las cosas. Ahora, nótese que si vamos recapitulando un poquito la plática que hemos tenido, podemos observar lo siguiente. Siempre estamos comunicando algo, incluso cuando no lo hacemos. Nuestro discurso del lenguaje puede ser oral, puede ser un lenguaje a partir de palabras, pero también puede ser un lenguaje a partir de símbolos y de símbolos que escribimos, que somos o que tenemos. Dentro de esa mecánica, siempre estamos exponiendo esa combinación de ello, yo y super yo, que muchas veces buscamos más mecanismos para guardarlos que para sacarlos. Por ello, los espacios y la configuración de los espacios a veces es tan importante. Cuando hacemos la clínica, volvamos a la diapositiva. Cuando hacemos clínica, que es una práctica médica junto a la cama, observemos que no es hasta que de repente apareció una cama en que otra vez hicimos las cosas que teníamos que realizar. No significa que vamos a ir a la cama o los dormitorios de nuestros pacientes. Lo que significa es que vamos a procurarnos. Lo que significa es que vamos a procurarnos o hacer observaciones específicas en entornos, en momentos controlados. Porque una cama es una cama, porque un ambiente es un ambiente y porque nosotros, depende de dónde nos comportemos, depende de dónde nos sintamos cómodos, es que podemos hacer observaciones en función de la repetición, en función de la observación base. ¿Por qué creen que es bien complicado hacer consulta o teleconsulta? ¿Por qué creen que es bien complicado agarrar una computadora y hablar de un teléfono y empezar a buscar hacer esa parte de la clínica? Porque la mitad del discurso es lo que ocurre, no lo que se dice. Y de esa mitad del discurso que ocurre, también es cómo ocurre, cuándo ocurre y qué no ocurre.
Y esas situaciones solamente se controlan en consultorio. Por ello, las salas de interrogatorio son una mesa y 2 sillas. Se acabó, porque todo lo demás tiene significantes. Tiene un sentido por el cual pase o no pase. Por eso es de que cada uno tiene un espacio privado, interno, en donde hacemos que esa tablilla sea rota por 2 personas, que ese discurso sea un vínculo en donde nada más las dos personas intervinientes tengan su juego de significantes. Yo llego, yo me acerco con alguien y rompo esa tablilla para decir, estoy comprendiendo, estoy haciendo ese vínculo que no se va a compartir con otra persona. Eso es una situación cercana a lo que podemos decir clínica. Clínica psicodinámica, pero también clínica en cualquier otro sentido. Las condiciones de transferencia son muy importantes dentro del manejo de la intervención terapéutica. Ahora, dicho eso, podemos observar de qué manera se van a estar dando esta naturaleza, síntomas, actos fallidos y chistes, así como sueños, olvidos y actos fallidos. Características especiales que nos permiten a nosotros interpretar cómo van existiendo. Ah, no, fíjate que no, el coronavirus, esa cosa ni existe, ja, 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 ja. ¿Qué nos está dando a entender? En la vida cotidiana un comentario cualquiera, pero si nosotros nos llevamos en la cabeza la interpretación en todos los segmentos de nuestra vida, pues, vamos a encontrar muchas cosas y a veces hasta misántropos acaban siendo los psicólogos, porque se encantan de la naturaleza humana, imperfecta, agresiva, violenta, vulgar, pero profunda y compleja y llena de claroscuros. Sino cuando te pagan, o sea, cuando llegan a tu consulta, o sea, cuando hacen esa ruptura de la tablilla, es hasta que existe una interpretación, un segmento, una manera, una forma, una mecánica de salir, de extrapolarme de mi lenguaje, de mis significantes, de mis símbolos y compartirlos con el otro. La ocurrencia del enfermo que acudía en vez de lo buscado había nacido ella misma como un síntoma. Era una nueva, artificiosa y efímera formación sustitutiva de lo reprimido. Dada su naturaleza de síntoma, por fuerza mostraría cierta semejanza con lo buscado. Y si la resistencia no era demasiado intensa, debía ser posible colegir desde la ocurrencia lo buscado escondido. La ocurrencia tenía que comportarse respecto del elemento reprimido como una alusión, como una configuración en el discurso indirecto. Freud también expresa. Ahora bien, ¿a qué se debe esta llamativa predilección degradativa por los dichos de doble sentido? No es más que el correspondiente del determinismo doble de los síntomas. Pues los dichos mismos son síntomas y, como estos provienen de compromisos entre consciente e inconsciente, la dialéctica que existe yo conmigo, la dialéctica que existe yo con el otro, la dialéctica que existe lo que soy con mi entorno, me va a permitir entender gran parte de la mecánica de la naturaleza que estoy teniendo a lo largo. ¿Cómo se van a ver todas estas características? ¿Sale? Porque aquí estamos hablando de un discurso como formación sustitutiva. O sea, de que lo que yo hablo es la manera en la que yo oculto. De lo que yo hablo es la forma en la que yo expreso eso que no quiero decir.
aunque tenga la necesidad de decirlo, porque el síntoma simplemente se va a manifestar. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí logran percibir bien esta diapositiva? Sí, profe. Y vamos a hacerlo a función de la transferencia, ¿sale? Vamos a tener algunas positivas. Identificación y doble sentido, con el uso de metáforas y con el uso de metonimias. Vamos a lo básico. Yo me encuentro en un elevador con Dante. Entonces, mi plática de elevador es, ¿qué calor hace, verdad? Puedo ahí expresar muchas cosas, muchas, de infinidades, pero uso esa plática que todo el mundo tiene. ¿Qué calor? Dante se le da la sociabilidad, ¿qué me va a decir en identificación? No, pues sí, sí está caliente, hace mucho calor. Yo también tengo mucho calor. ¿Y si se va a un doble sentido? ¿Pero qué calor? ¿El del cuerpo o el otro? Ja, 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 ja. Y por ello usamos otros recursos del discurso. O nos vamos con metáforas. ¿A qué se refiere con una metáfora? Tanto calor como el que nos vamos a encontrar en el infierno. Claro, no es literal, ¿no? No es literal, sino es figurativo. ¿A qué se refiere con metonimias? Cuéntenme. La metonimia es una figura literaria que consiste en sustituir un elemento por otro en gramática. Por ejemplo, en lugar de decir, tengo un cuadro de Picasso, digo, tengo un Picasso y obviamente todos entienden que es una obra de él, ¿no? O sea, no estoy hablando igual textualmente, sino que tiene un significado secundario. Entonces, me va a decir Dante, fuego, hace fuego, ¿no? Claro, sí, desde luego. Esas en características de transferencia, digamos que funciones reactivas positivas, pero ¿y si lo vemos a la negativa como una reacción de oposición? Sí, podría ser como el sarcasmo, ¿no? Exactamente. ¡Ah! Pingüinos. ¿Cuál calor? Pingüinos. No me ves con la chamarra. No me ves con las botas para nieve. Claro. En un vínculo transferencial, en un vínculo de algo, cualquier cosa, que estoy característicamente, obviando específicamente ese sentido. Vamos con el eje de las sustituciones y las combinaciones. ¿Sale? ¿Qué opinarían sobre una omisión, un olvido, una pérdida de nexo causal o temporal o dudas? En clase de psicoanálisis nos explicaban que estos son considerados actos fallidos. Por Uh-huh. ejemplo, supongamos que yo me olvido de ir a mi trabajo. La maestra explicaba que en psicoanálisis a veces eso se explica a través del inconsciente. El inconsciente no quiere ir al trabajo, tal vez porque no conscientemente no queremos inconscientemente, perdón, no queremos ir al trabajo porque no nos gusta. Pero eso no lo externamos, digamos que no sale a la capa más superficial de lo que tenemos conocimiento nosotros. Todo eso era como nos decía la maestra, actos fallidos que tienen una explicación, eso, ¿no? Justamente, no quiero ir es lo inconsciente, cómo se hace presente, digamos, en la realidad, pues se me olvida o me quedo dormido, ¿no?
Ujú. O, ¿cómo se llamaba esta persona? Ay, la que vimos el otro día. ¿Cuál, profe? A eso me refiero, no se preocupen, es el ejemplo. Ah, En ese sentido, que se nos olvide un nombre, que se nos olvide una situación, que se nos olvide una circunstancia, incluso en el aspecto de la evaluación del sueño. Yo escribí un comentario. Ah, voy. Todo tiene un motivo, incluso cómo te viste, los olvidos evocan el inconsciente, pero con una intención. Sí, recordemos, en esta mecánica todo va a tener esa intención, todo va a tener ese sentido, que se necesita un ambiente idóneo, que se necesita un vínculo claro, que se necesita un mismo uso del lenguaje, de la mecánica del lenguaje, para poder acceder de una forma más ofensiva, más clara, más propositiva a eso que tenemos que conocer. Recuerden el fin último del psicoanálisis, no es curar, el fin último del psicoanálisis es comprender. Pero si lo vemos desde la clínica psicológica, tenemos que comprender para reestructurar, para reaprender, para reorganizar. ¿Sale? Técnicamente ahorita solo hemos visto Freud y cosas muy freudianas. Sí, con ayuda de Saussure, sí, con ayuda de pues teóricos más del lenguaje, más lingüistas, pero seguimos técnicamente con toda la observación freudiana. Vamos con las interpolaciones. ¿A qué se refieren? yo conozco el término digresión y la digresión tiene que ver con, por ejemplo, yo estoy hablando de psicoanálisis y termino hablando de que mi mamá ayer hizo mole. Eso es una digresión, ¿no? Como salirse del tema. Desviarte totalmente del tema. Hacemos esas características del discurso. Nos hacemos, damos un comentario por otro. Está una persona en un carro y de repente su pareja le dice, oye, te amo. Y el interlocutor, pues no tiene la misma emoción por la persona. Entonces, se queda callado, con un silencio sepulcral. Y continúa así toda la noche. O cambia de tema después de algún tiempo. Fíjate que Luis, el que tronó con Claudia, no, hombre, como que anda de canijo de aquí para allá. Ajá. O, ah, sí, claro, sí, no, claro. Sí. Una vacilación, una intención de intentar ser recíproco con el sentimiento, pero dudando o teniendo dificultades para expresar ese sentimiento, porque no existe. Contigüidades en el discurso. ¿A qué creen que se refiere la contigüidad del discurso? Tiene que ver con el hilo conductor del discurso, con que tenga coherencia, digamos, con estas cuestiones de que sí, efectivamente, no haya saltos cuánticos en el tiempo y no nos permite entender el discurso. Y dentro de la mecánica de la conversación, para algo va. O sea, no solamente es lo que dices, ni cómo lo dices, ni qué no dices, sino también qué estructuralmente vas intentando decir. ¿Recuerdan la presentación que les mencioné, el comentario que les dije en la presentación? Bueno, porque estamos hablando de muebles cuando tenemos que hablar de la clínica psicoanalítica, ¿no? No, espérate. Esto va para algún lado, esto va para algún momento. ¿Para dónde? Solo dejen continuar. Ya se puede entender, ya se puede ir dibujando una situación, pero es hasta que encontramos un sentido más específico
contigüidad se da. Nosotros creemos que vamos súper con la pareja, ¿no? Pero ¿qué crees? Anteayer olvidó su anillo en el lavabo, el de casado. Solo se le olvidó, es más, hasta me habló diciéndome que si ahí estaba porque se le había olvidado, ¿no? ¿Sabes? El otro día como que lo vi sospechoso porque volteaba mucho. Y es algo que no hace siempre o que no hace nunca. Oye, ya está, pero si ha estado hablándole más de una mujer en su oficina. Una tal rubia que creo que me lo están sacando. ¿Me doy a entender? Existe una progresión, existe una mecánica y a cada una de las sesiones que se viene, a cada una de las sesiones que se interviene, existe un hilo conductor en donde significa algo cuando dejan de hablar de ello, pero significa algo también cómo están hablando de ello. ¿Qué nos dice? Este es un autor, el mismo que nos está dando estas características de discurso. ¿Qué nos dicen que hay que prestarle atención a a nuestra clínica psicoanalítica? Uno, la influencia de lo inconsciente en el eje sintagmático. ¿Qué es sintagmático? Cuéntenme, vamos a buscarlo en Google. Sintagmático. Dice, 1, del sintagma que tiene relación con esta unidad de la oración. 2, de la relación que se establece entre dos o más unidades de una oración o un texto que tanto elementos aparecen en distintas posiciones de la misma secuencia. ¿Queda claro? Sí, bueno, sintagma se vincula con la gramática. La gramática es el estudio del idioma, de cualquier idioma que estemos estudiando y sobre las reglas que tiene un idioma. En este caso, el sintagma nos habla acerca de un vínculo que tienen a lo mejor dos categorías gramaticales. Podría ser a lo mejor un sustantivo y un adjetivo. Por ejemplo, si digo este niño, ¿no? La palabra este está fungiendo como un adjetivo demostrativo, un niño como sustantivo, ¿no? Y entonces la relación que tiene el sustantivo con respecto al adjetivo demostrativo y viceversa es el sintagma. Les he contado el caso de la paciente que soñaba con frutas. No, maestro. Va. De la paciente que solamente soñaba con cerezas. No, maestro. Vale. Un día, y eso se puede ver mucho en la interpretación de los sueños. Un día llega una paciente, un día regular, ya llevábamos como 30 a 35 sesiones. O sea, llega una paciente de carrera larga, ¿no? Hay algunos pacientes que se intervienen así, otros que se intervienen de otra manera. Esta paciente era una paciente, pues más como de un proceso largo, ¿sale? Y de repente, de la nada, llega hablándome de sus sueños, cosa que nunca pasaba. ¿Por qué? Porque siempre hablábamos de cosas más aterrizadas. De repente, entusiasmadísima, oye Mauricio, fíjate que, pues soñé con frutas. Y así me lo dijo, soñé con frutas, muchas frutas, frutas. Cuando hablamos de del lenguaje es porque estamos escuchando un elemento que se va repitiendo durante una manera constante. Y en esas frutas ya era una cereza. Y íbamos para acá, la piña, la manzana, yo la cereza. ¿Hasta aquí todo bien?
Sí, profe. Vale. Maestro. Y haciendo una explicación, yo le preguntaba, bueno, ¿a qué te refieres con ir para aquí y para allá? Sí, estábamos por la calle, la piña, y la guayaba, y la naranja, y la manzana, y yo la cereza. Y de repente nos subíamos al autobús, y yo la cereza me acomodaba en una silla. ¿De aquí algo les ha saltado? Cuando hablamos de este vínculo de transferencia es porque en su momento logramos tener un conjunto, una acumulación de una interpretación de los símbolos que tienen el lenguaje de los dos interlocutores. Con tantas sesiones, pues ella y yo ya teníamos un proceso de transferencia y contratransferencia específico. Entonces, como ese vínculo de palabras me era extraño en ella, primero frutas, frutas, frutas por aquí, frutas por allá, y después yo la cereza, cereza, cereza. Algo representaba, algo implicaba, algo pasaba. Porque estaba diciendo mucho una palabra. La palabra es, Cereza. Teresa. ok, bagaje cultural, porque repito, la mecánica de la intervención clínica es larga, o era larga por lo menos en esta persona. Y esta persona de repente me decía que tenía problemas con su esposo, porque ya había encontrado los mensajes del amante. La amante, como, bueno, y esta mujer, como buena paciente terapéutica, pues había puesto a revisar el celular, le había puesto a ver los mensajes, reconsiguió el número de WhatsApp, que a su vez lo metió en Facebook y entró al Facebook, porque antes se podía, y a su vez se puso a revisar toda la vida del amante, ¿no? ¿Y qué creen? En trabajo previo, ella había externado que el amante era bonito. De hecho, el amante era más bonita que ella. 10 años más joven, 15 kilos más delgada, ¿no? ¿Qué creen que pasó en la mente de esta persona? Que ella se volvió una cereza. Repítelo. No te oímos, Chío. Repítelo. ¿Qué significa esa persona? Exactamente. Esto ya es dentro de las cosas que funciona. No soy yo, maestro. Esto ya entra en las cosas muy raras del consciente, porque así funciona, ¿sale? Ella estaba soñando cereza, 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 cereza. Era un tema que había venido a un par de sesiones antes y que era raro que de repente cortara tanto esa mecánica de sesiones y que cambiara a cereza. En ese momento abordo el tema inmediatamente. Oye, ¿cómo te ha ido con tu esposo? ¿Cómo te ha ido con la idea del amante del esposo? Y se echa a llorar. 40 minutos después, ella repite, es que me di cuenta que quisiera ser esa persona para que mi esposo me volviera a tener relaciones conmigo, para que mi esposo me volviera a querer, o para que mi esposo me volviera a amar. Una vez que lo dijo, él se secó y se convirtió en odio. Pero esa es conversación de otra sesión, ¿no? Profe, una pregunta. Mencionó referencia y contrarreferencia. Ya lo he escuchado en otras clases, pero la verdad es que no tengo como seguro qué es. Es transferencia y contratransferencia. Ah, sí. Cuando dos personas están en un vínculo, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado del fenómeno del observador y del objeto? Sí, En, te- profe. en teoría del conocimiento existe una condición rara. El objeto se vuelve objeto siempre y cuando exista un observador que lo pueda presenciar, que pueda garantizar que este objeto existe. Entonces, se manejan en una dialéctica.
porque la presencia del objeto, a su vez, interfiere, modifica o busca al sujeto. Como lo ejemplifica matemáticamente Albert Einstein cuando hace sus teorías de la relatividad. El punto de observación del objeto va a significar o va a tener una consistencia teórica con el observador, porque el observador va a estar en referencia a la distancia, posición y velocidad del objeto. Y este vínculo va a ser completo y complejo en función de esas dos cosas, o de esos dos participantes. Cuando entramos en una clínica psicoanalítica, pero en cualquier otra clínica también, se vuelve indispensable que el psicólogo, que es el técnico que lleva esa sesión, aprenda a observar la transferencia que existe del paciente hacia él. Por eso es muy común o muy frecuente que las personas se enamoren o que los pacientes se enamoren de sus terapeutas o que exista un proceso de idolatración o de observación como si fueran la pareja, el padre, la figura perdida, este objeto de Eros en el proceso mecánico de la intervención. Que un buen terapeuta puede aprender a hacer esa transferencia productiva para el sujeto. Y un mal terapeuta o uno poco experimentado se acaba enamorando y acostando de su paciente. Le pasó a Freud, le pasó a Jung, le pasó a todos. Incluso no sé si supieron el chisme. Localizan a Guadalupe Loaesa. No, Sí, es escritora. Sí. Una escritora. Ajá. Ella tenía un proceso psicoanalítico con el director del colegio psicoanalítico de Leve. ¿Y qué creen que pasó? Dicen que la violó, ¿no? Bueno, transferencia contra transferencia. El proceso de contratransferencia va a existir en la observación del terapeuta en el proceso de transferencia de tu paciente. ¿Se entiende? O sea, dicho de otro modo, el terapeuta pierde la noción de que está con un paciente y está con su mamá, con su abuelita, con su tía o con su novia. Eso, los poco experimentados o los muy negligentes. Por eso estamos haciendo un proceso de formación, porque formativamente no se te pueden escapar esas cosas. En la carrera ves que existe un riesgo por la forma en la que te estás vinculando con el otro, porque en el momento en que lo conoces lo puedes apoyar, pero también lo puedes lastimar aún más. Si existe una condición de transferencia, es del paciente hacia ti, hacia tu técnico, hacia tu profesional, y te pueden ver como la madre, como la amante, como la novia, como la virgen, y como todos los arquetipos que Jung nos va mencionando. Pero si el clínico, el técnico, no es capaz de observar este proceso de transferencia en sí, cómo afecta y cómo lo está devolviendo, ahí hay una situación o de poca supervisión clínica o de mucha negligencia por parte del profesional. Por eso... Ok, entonces, ¿cuál es la contratransferencia? O sea, la transferencia es de que mi paciente me vea como su mamá. Y la contratransferencia es de que yo acepte ese papel. Que tú aceptes y aproveches ese papel para apoyar a tu paciente en el proceso de observación. Ok. Mal llevado, bien llevado. Mal llevado, que se vuelva un hijo tuyo. O sea, ¿es bien llevada? ¿Puede haber bien llevada una contratransferencia? La contratransferencia va a existir. Eso es importante, ¿sale? O sea, eso es inherente al proceso. El paciente va a estar proyectando cosas contigo. Nos lo dice el autor en su diapositiva anterior. El paciente puede tener identificación, puede aplicar doble sentido, puede tener sustituciones. El paciente puede intentar, con mecanismos de defensa, intervenir en este proceso de transferencia contigo. Porque él es lo que va a hacer. Es todo su super yo intentando, con las 20 uñas que tiene, aferrarse a su realidad. Pero no es
hasta que existe un proceso de contratransferencia en donde el técnico, el terapeuta, tú utilizas esas herramientas para favorecer la comprensión del cuadro, o en su defecto negativo, poco profesional, que vuelves la mamá y le das consejos de mamá y le tomas la manita para llevarlo a la secundaria del engaño que le está dando su pareja. Eso ya es dañino. ¿Mm? Eso ya es dañino. Eso es poco ético, pero comprensible. Observen que el director de los estudios psicoanalíticos del DF entró en un proceso similar con Guadalupe Loaesa. Si lo queremos poner en términos simples, no es bueno. En términos simples, sí, es muy dañino. Pero observando la complejidad del vínculo, pues es algo que se entiende. Y es algo que se debe de aprender a aceptar. Y es algo que se debe de evitar bajo todas las circunstancias. Sobrellevarlo a un plano no profesional. Por ello esa recomendación, oye, en vez de estar buscándole 3 pies al gato con todas las personas a tu alrededor, mejor enfócate a observarte tú en esos 3 pies cuando tengas un paciente enfrente. Porque yo identifico a mi paciente Cereza que quería explicar, que quería expresar algo de la relación que tiene con la persona, la amante de su esposo, a partir de que yo tengo una escucha y una escucha activa con ella. O sea, algo de mí, como técnico, también resonaba de esa palabra que escuchaba. Ser esa, ser esa. Maestro, me viene a la mente lo del el caso del, bueno, yo en alguna vez leí acerca de Ana O. Ana O y el nacimiento del psicoanálisis, que su terapeuta era Bauer. Bauer, perdón, y hubo hubo ese caso en donde ella tuvo una transferencia con él, y tanto que pues ya tenía síntomas de embarazo y se estaba retorciendo porque dices que ya van a ser el bebé del doctor Brewer. Y y pues era por eso, debido a esa transferencia tan fuerte que tuvo con él, una entronización muy fuerte que tuvo con él. Me viene a la mente, y bueno, lo quise hacer como comentario, que ella fue, bueno, fue un ícono porque fue pues como ejemplo de iniciación del psicoanálisis. Claro, ¿y qué creen? Y de esos hay muchísimos. Por ejemplo, ponemos uno no tan técnico, sino más asentado. ¿Recuerden esa relación sentimental que alguna vez tuvieron, en donde pudieron identificar que el otro las quería por ser tan inteligentes que ustedes sabían que no lo eran, o que eran tan bonitas que ustedes sabían que no lo eran, o que eran tan bien parecidos que ustedes sabían que no lo eran? Pero que decidieron comprarlo para tener una relación con esta persona. Eso es, yo transfiero esos deseos que tengo contigo, de decirte que eres lista, de decirte que eres bonita, de decirte que eres amorosa, de decirte que eres amable, y yo contratransfiero eso aceptando que sí, soy bonita, soy linda, soy amable, soy inteligente. ¿Me doy a entender? Pero eso es un vínculo humano, y de hecho eso se da hasta por teoría del conocimiento. El objeto modifica al sujeto. O sea, esa es una relación normal. Pues es que eso pasa. Ajá. Como técnicos debemos estar muy conscientes de saber que eso pasa, para que cuando nos pase sepamos cómo utilizarlo, y cuando nos pase sepamos cómo no nos va a afectar. Les pongo uno rapidísimo conmigo. Perdón, profesor, inclusive decírselo al paciente está bien,
A ver, me estás viendo así y entonces, ¿está bien decírselo? Está bien si tienes experiencia diciéndoselo. Por ello les repito, es que esto sí es complicado. Y nos vemos en la próxima clase, ya que hayamos visto Shutter Island, porque también hay una situación alrededor. Recuerden lo que hacía el jefe psiquiatra. Pues es que lo pusieron a experimentar con unas cosas bien raras. El enganche emocional con el paciente del otro psiquiatra también es muy evidente, pero lo revisamos con lujo de detalle en la próxima clase, ¿va? Ok. Porque ya nos pasamos 8 minutos y hoy está bien. Está buena la clase, maestro, está buena la clase. Le subo las presentaciones y lo acabamos de revisar, ¿vale? Sí, profe, muchas gracias. Hasta luego. Lávense las manos, cuídense mucho. Gracias, maestro. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias.